Continuando con el tema 4, debemos hacer mención a lo correspondiente al plan de cuenta. Y aquí vale acotar en relación a lo que hablamos en el tema 3, que hablamos del sistema de contabilidad general, que este sistema de contabilidad general iba a tener dentro de su estructura el plan de cuentas, el plan de reportes, el plan de forma, entre otros. Acá nos vamos a profundizar o vamos a hablar sobre el plan de cuenta. Especialmente dentro de ese plan de cuenta vamos a ubicar el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas como ese muestrario, como ese sistema de organización que va a permitir darle una estructura, un orden a lo que es el registro de las transacciones o hecho económico que acontece o que se dan dentro de una organización. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar cuáles son los elementos de ese plan de cuenta y inicialmente va a ser esa estructura, esa columna dentro donde van a estar las cuentas principales o los grupos financieros, las subcuentas o las secciones contables que van a definir ese catálogo por medio de códigos. Y asimismo va a estar lo que corresponde a la presentación de cada una de las cuentas, su descripción, es decir, hablando de la naturaleza, si corresponde a un activo, a un pasivo, a una cuenta de patrimonio, a una cuenta de ingreso, una cuenta de gasto, debe definirse por dónde se carga y por dónde se abona la cuenta correspondiente. El catálogo de cuentas, como les dije, es un muestrario de cuentas que va a tener un orden, una clasificación, va a estar codificado, tiene un orden. Vamos a definir inicialmente las cuentas nominales y las cuentas reales y las cuentas nominales. No vamos a mezclar cuentas de ingresos con cuentas de gastos, sino que deben estar plenamente separadas o clasificadas y tomar en cuenta cuál es el volumen de transacciones que tiene la empresa, donde son recurrentes estas transacciones, para definir esas cuentas que van a ser necesarias para hacer los registros correspondientes. El catálogo de cuentas tiene una característica, ya lo he hecho mención en este momento, del orden, deben estar clasificadas y deben tener una codificación para efectos de lo que es los países de nuestra región. Hablamos, o de nuestro continente, cuando hablamos de lo correspondiente a esa codificación, nos damos cuenta que es una codificación con una longitud más amplia de la que suelen utilizar en países europeos tales como España, donde los códigos pueden llegar a una longitud de 4 dígitos sin abarcar muchos niveles. En nuestro caso, por lo general, utilizamos más códigos, son costumbres o especificaciones de acuerdo a los reportes, a la información que queremos generar dentro de esta estructura del catálogo de cuentas. Dentro de los requisitos es que debe ser homogéneo, debe tener una integridad, debe ser sistematizada y principalmente debe ser flexible. Cuando hablamos de esto es que debe haber una consistencia cuando hablamos de esa homogeneidad. Si tenemos las cuentas de activo clasificadas como activo circulante y no circulante, para efectos del pasivo debemos utilizar esa misma codificación, no vamos a utilizar una distinta. Y asimismo para el patrimonio, manteniendo un orden dentro de los dígitos que se van a utilizar. Debe ser flexible cuando hacemos la acotación de aquellas cuentas que quizás no existen en ese momento para efecto de los registros. Cuando se hacen los registros iniciales, se debe dejar la flexibilidad por si llegan a aparecer la necesidad de registro de ciertas cuentas, se deben colocar. Asimismo, tenemos dos fases, y una fase es el conocimiento de la empresa, la identificación de las políticas, de las características de las transacciones de esa empresa y cuáles son esas necesidades de registro y dónde es importante esos puntos álgidos que se necesitan aparezcan bien definidos o me genere reportes aprovechando la contabilidad para la toma de decisiones.
En la fase 2 ya vamos más allí, es a definir propiamente, a elaborar, establecer la codificación, la longitud, cuáles van a ser las secciones principales o grupos financieros principales. Ya nos abocamos a lo que es la estructura de ese catálogo de cuentas. Entonces, aquí analizar la información en esa fase 1 es ver las características, qué tipo de empresa, cuál es su naturaleza cuando hablamos de una empresa de servicio, una empresa manufacturera, buscar ejemplos que nos permitan hacer esos registros. Asimismo, vamos a hablar de lo que tomar en cuenta las funciones básicas, los procesos medulares que se dan dentro de esa empresa y sus políticas para efectos de la valoración, de control interno, políticas legales. Cuando hablamos inclusive políticas fiscales, porque tenemos que tomar en cuenta un ejemplo, el registro del IVA, el registro de las retenciones, eso se debe pensar, se debe tomar en cuenta cuando estamos elaborando lo que es el correspondiente catálogo de cuentas. Ese catálogo de cuentas va a tener secciones, va a tener sus grupos financieros, se van a establecer cuáles son las cuentas control, cuáles son las cuentas detalle y principalmente seleccionar ese método de codificación. Y como vemos, entonces esa estructura del código contable, ya hablábamos que dentro de ese plan de cuentas va a estar definido cuál es la naturaleza, por dónde se carga, por dónde se abona, pero el catálogo que va a tener la codificación, la longitud, cuáles van a ser esos títulos de esas cuentas, cuáles van a ser sus niveles y las jerarquías que van a tener esas cuentas. Y bueno, vamos a tener como cuentas principal, posteriormente la cuenta o grupo financiero, la cuenta control, la cuenta detalle y cuentas de movimiento o cuentas puede llegar hasta cuenta de detalle, dependiendo de cómo queremos nosotros hacer esa estructura. Y bueno, también puede ser otro ejemplo, grupos, tenemos subgrupos, cuentas, subcuentas y las cuentas auxiliares o cuentas de movimiento, como lo vimos en el caso anterior. Y aquí tenemos un formato de 7 dígitos, de 4 niveles y uno de 5 niveles y 4 dígitos. En esto no voy a profundizar porque ya ustedes en materias anteriores revisaron este concepto.